Bienvenido José, bienvenido Antonio. ¿Cómo están? Antonio y José, ¿cómo están? María de Jesús. Buena, buena, maestro, ¿qué tal? Todo bien, gracias a Dios. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, José. María, ¿cómo está María? Buenas tardes, profe. ¿Todo bien por aquí? Qué Usted. bueno. Ok, buenas noches formalmente. Hoy dimos un tiempecito un poquito más de lo acostumbrado. Recuerden que siempre empezamos a las 7:10, pero tenía un pequeño problemita de conectividad. Y con relación a la plataforma de Google Team, tenía cierto problema. Y sé que ha habido una avería a nivel nacional con lo que tiene que ver con la conectividad de Claro. Pero gracias a Dios podemos estar aquí reunidos virtualmente. Y nosotros, ustedes saben que ya nosotros estamos prácticamente en la postrimería de este curso. Ya lo que nos queda prácticamente es esta semana. Y que en la semana pasada nosotros teníamos un tema muy interesante que era lo que tenía que ver con la gestión o lo que tiene que ver con la gestión de los riesgos. Nosotros estuvimos hablando de algunos términos, tal como el riesgo, amenaza y lo que tiene que ver con la vulnerabilidad. Vamos a hacer un pequeño resumen con relación a esos tres conceptos, que fue prácticamente lo que vimos en cuanto a conceptos. Y vamos a escuchar la participación de ustedes. Vamos a ver un pequeñito resumen con esas tres palabras. Amenaza, riesgo y vulnerabilidades. Vamos a ver, chicos. Adelante, José. Eh, Sí, te escucho, Profesor, José. se estuvo hablando de lo que fue las amenazas, los riesgos, eh, en cuanto a una empresa, por ejemplo, cuando hay una fuga y no se especifica realmente de quién fue, cuando hay varios usuarios, de eso se estuvo conversando. Se estuvo haciendo una pequeña práctica con relación a lo que era, eh, ¿cómo se dice? Logísticamente, eh, ver cuáles son los riesgos de, de, de la empresa, donde hay una fuga de archivos, de documentos, equipos,
y etcétera, etcétera. Bien, muchas gracias, José, por tu valiosa participación. ¿Alguien más que quiera agregar un poquito más con relación a lo que José nos dijo? Bueno, miren, chicos, recuerden, para gestionar los riesgos es importante que nosotros conozcamos esas tres, esas tres terminologías, es decir, esos conceptos, porque en función a esos conceptos es que yo voy a diferenciar cuáles son esas tres variables que entran en lo que tiene que ver el riesgo. Entonces, el riesgo, recuerden que el riesgo es la probabilidad de que una amenaza se materialice. Es decir, que, y recuerden que pusimos un ejemplo con relación a lo que es las amenazas. Recuerden que una amenaza es un peligro, algo que representa un peligro para la institución, ya sea en términos informáticos o sea también en términos estructurales, ¿cierto? Y la vulnerabilidad no es más que esa debilidad que yo tengo, tanto en un sistema como también en lo que tiene que ver con la infraestructura. Entonces, al momento de nosotros gestionar los riesgos, tenemos que tener claro esos tres conceptos. Y luego existe el otro concepto que se llama control. El control es lo que yo pongo para evitar que esa amenaza se convierta en un riesgo, ¿cierto? Entonces, es importante que conozcamos amenaza, su definición, riesgo, vulnerabilidad y control, porque esos son los cuatro elementos que entran en lo que es la gestión del riesgo. Bien. Entonces, una vez que nosotros tenemos esos cuatro conceptos básicos de lo que tiene que ver con la gestión del riesgo, es importante también conocer que el riesgo, la gestión del riesgo tiene varias etapas. La primera etapa es la identificación del riesgo, es decir, yo hago un análisis en términos informáticos o a nivel estructural de cuáles son esos riesgos que yo tengo. Ok, luego que usted lo identifica, entonces lo analizamos. Es decir, usted analiza el riesgo en función al impacto que éste pudiera causar y también con relación a la frecuencia en que el riesgo pudiera acontecer. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el impacto y la frecuencia? Bueno, hay riesgos que no suceden con mucha frecuencia, es decir, es muy raro que sucedan, pero el impacto para la empresa pudiera ser devastador, ¿cierto? Por ejemplo, una empresa que se ve envuelta en un ciberataque, que eso usted no lo va a ver todos los días, pero el impacto de que esa data sea eh, comprometida, sea secuestrada, y que usted luego no pueda usar esa data, bueno, el impacto pudiera ser devastador. Pudiera ser que esa empresa inclusive quebrara, ¿cierto? Si usted no tiene la información, que para mucha empresa la información es el activo más valioso, entonces prácticamente esa empresa va a dejar de existir. Ahora bien, hay riesgos que suceden muy frecuentes, pero que al final no son tan perjudicial para la institución. O sea, son riesgos que prácticamente no afectan directamente a lo que son los objetivos de la institución. ¿Ok? Por ejemplo, si al frente de una institución, por ejemplo, llueve y se hace en la calle, por ejemplo, un lago, una laguna, eso no afecta directamente a lo que son los activos de mi institución. Sin embargo, es un riesgo
que sucede con mucha frecuencia porque cada vez que llueve yo voy a tener ese charco de agua ahí. Pero no me va a dañar un computador, eh, tampoco me va a dañar la infraestructura. Entonces eso es un riesgo que prácticamente no me causa ningún daño. Ahora bien, también hablamos en la clase pasada que los riesgos tienen varios tratamientos eh, para mitigarlo, eliminarlo, asumirlo o compartir el riesgo. Y pusimos varios ejemplos de que hay riesgo que nosotros no podemos quitarlo, no podemos eliminarlo, sino que muchas veces, en la mayoría de los casos, lo que nosotros hacemos es que lo mitigamos. Y cuando hablamos de la palabra mitigar es que en caso de que ese riesgo se materialice, el impacto no sea tan grande en la institución. ¿Ok? Eso es una parte de nosotros mitigar el riesgo. La otra parte es eliminar el riesgo. Hay riesgo que podemos eliminarlo. Es decir, podemos quitarlo, que ese riesgo no nos va a, esa amenaza no se va a materializar porque usted puede quitarla. ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué amenaza usted puede quitar? Bueno, está filtrando el plato, como decíamos en la clase pasada. Bueno, usted sabe que usted puede eliminar eso. Usted le tira un fino o otro tipo de producto para que no filtre el agua, entonces usted puede eliminar. Ahora, hay riesgo que usted tiene que aceptarlo. Es decir, son riesgos que no hay controles para ellos, sino que al final del día usted tiene que aceptarlo. Y hay otros tipos de riesgo que usted tiene que compartirlo. Y pusimos el ejemplo, cuando usted, por ejemplo, saca un seguro de un vehículo, usted simplemente lo que está haciendo es compartiendo el riesgo. La mayor parte lo está asegurando y una mínima parte usted tiene que ponerlo. Recuerden que los que han tenido seguro full en los vehículos, cuando sucede algo catastrófico, el seguro solamente le cubre un 85%. Entonces usted está compartiendo ese riesgo y el otro 15% lo asume usted. Entonces, esas son las tres o las cuatro variantes que puede ver a la manera de usted asumir o gestionar lo que son los riesgos. Bien, entonces, ya con este resumen que fue prácticamente lo que vimos en la clase pasada, y recuerden que estábamos en esta, permítame compartir para que veamos nuevamente el análisis de riesgo que nosotros estábamos haciendo en la semana pasada. Bien, entonces, nosotros teníamos unos casos que nosotros estábamos colocándole lo que son las amenazas y los riesgos. ¿Recuerdan? Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, que una empresa X tiene un mensajero que hace varias entregas en la ciudad con un tránsito caótico y por motivo de la intensa calor, el mensajero decide no usar el casco protector. ¿Ok? Entonces, aquí estamos identificando cuáles amenazas tiene ese mensajero en la calle. Bueno, hablamos que tenía la amenaza de los vehículos, claro, que transitan en la calle, tiene la ME y tiene también la brisa que decíamos que le puede irritar o le podría irritar los ojos, pero también aparte de la brisa está el polvo que hay en el ambiente. Esas son parte de lo que son las amenazas. Y pudieran haber más. Recuerden que cuando estamos haciendo la gestión de riesgo, todas las amenazas, usted tiene que sentarse en frío y poner hasta la más mínima amenaza. Porque si hay una amenaza, aunque sea muy sencilla, en algún momento puede suceder, aunque no suceda con mucha frecuencia. ¿Y cuál es el riesgo entonces de que esos vehículos estén transitando junto con el delivery o el mensajero? Bueno,
puede tener un accidente, lo puede chocar un vehículo a usted, o usted puede chocar al vehículo. Otro riesgo es que puede afectar su integridad física e inclusive la muerte. Ese es un riesgo que usted está corriendo. Y con relación a la brisa, se irrita los ojos, ¿verdad? Y con relación a la AME, el AME le puede poner una multa también. Una multa. Una multa, también le pudiera quitar el motor, etcétera, etcétera. Son una serie de riesgos y al momento que usted está analizando eso, tiene que ponerlo todos. Ahora, nunca cometa el error cuando usted está gestionando el riesgo. No, eso es muy difícil de que pase. No, el que está analizando el riesgo no puede pensar así. Es muy difícil porque no tiene, en cuanto a la frecuencia, no sucede con mucha frecuencia, pero sí en algún momento puede suceder, ¿cierto? Entonces debemos tomar en cuenta todo eso. Y aquí, por ejemplo, tenemos en una empresa bancaria, los usuarios usan la misma computadora mediante un usuario genérico. Usted sabe lo que es un usuario genérico. Un usuario genérico es cuando hay un mismo usuario que lo usan varias personas. Es decir, que el usuario no es personalizado. Entonces, eso es un verdadero problema. Al momento de que suceden eh, problemas con relación a pérdida de data, mal uso del propio equipo, entonces no sabemos a quién reclamarle. Entonces, los equipos o los usuarios deben tener un responsable. Y la mejor forma de tener responsable, usted creándole un usuario a cada usuario, valga la redundancia, a cada empleado. Entonces, ¿cuáles serían los riesgos? Son muchísimos. Identificamos solamente, es difícil de determinar cuál usuario se logueó en una hora determinada, ¿verdad? Si sucede una eventualidad. Y con relación a la disponibilidad de la información, no, no está debidamente estructurada porque cada persona, como un usuario genérico, recuerden que el permiso es al usuario que se le da. Entonces, como un usuario genérico y todos los permisos que tenga ese usuario, cada vez que se conecte una persona diferente, va a tener acceso a todos esos archivos. Entonces, lo más recomendable es que cada uno tenga un usuario. Y hay más riesgos. Por ejemplo, la extracción de información podría ser un riesgo. Sabotaje. Una persona puede sabotear lo que son los sistemas, los archivos, borrar archivos, etcétera, etcétera. Entonces, al momento de la investigación, usted no sabe a quién, eh, se le hace muy difícil determinar quién lo hizo. Y tenemos el otro que es en un data center, los empleados del área de tecnología pueden entrar al mismo sin ningún control de acceso. Entonces, ¿cuáles son las amenazas? Los mismos usuarios son las amenazas. ¿Y cuáles son los riesgos? Difícil determinar cuál usuario se logueó en una hora determinada, o sea, lo mismo aquí. Una persona pudiera extraer información. Una persona puede sabotear equipos y sistemas, entre otros riesgos. Entonces, es importante que cuando una parte tan neurálgica como el data center, donde están todos los servidores de la empresa, lo correcto es que se instale un control de acceso donde se le configure también a cada uno un usuario para cuando la persona entre, que pase su carnet o ponga su huella dactilar. Usted sabe quién entró, a qué hora entró y a qué hora salió. Y también en una bitácora, que usted pueda, en una bitácora, usted poner su nombre a la hora que entró y a la hora que salió. Todas esas son redundancias de controles, pero son importantes. Y otro control que se puede poner también, acompañado de esos dos, es una cámara, ¿cierto?
¿Por qué hay que poner una cámara? Bueno, porque yo, por ejemplo, si abre con un carnet la puerta de acceso al data center, yo en un descuido puedo tomar el carnet de un compañero, ¿verdad? Sin que él se dé cuenta. Y yo puedo loguear, puedo abrir la puerta y entrar. Y ahí puedo hacer cualquier cosa. Y cuando van a hacer la investigación, bueno, lo van a determinar que fue el carnet de fulano, pero realmente no fue él, sino que una persona le tomó el carnet. Entonces, por eso es importante tener como control también una cámara de seguridad que vea al que entra y al que sale del data center. O sea, todo eso usted lo determina cuando usted está haciendo el análisis de riesgo. Recuerde que la redundancia de controles nunca está de más. Puede fallar uno en caso de que falle, pero tengo el otro. Aquí teníamos entonces, en una red de datos, las redes no están debidamente segmentadas. Eso es algo muy importante, segmentar las redes en las instituciones. Segmentar no es más que usted dividir. Por ejemplo, si yo tengo 10 departamentos en una institución, yo hago una red por cada departamento. Eso le llaman segmentar. Y van a estar unidas a través de un router o de un switch. Y recuerden que cada router y cada switch tiene un protocolo de seguridad. Ustedes recuerdan cuando estábamos configurando los switch, que se le ponía un usuario, que se encriptaba la clave, etcétera, etcétera, que se bloqueaba un puerto para que nadie pueda conectar una lacto, por ejemplo, u otro dispositivo digital. Por ejemplo, aquí, que también es parte del riesgo, en un data center, los empleados del área de tecnología pueden entrar sin ningún acceso. Aquí es importante porque cualquiera puede entrar, ¿verdad? Con una lacto y pudiera desconectar, digamos, un servidor y usted conectarse a la red. Entonces, ahí es importante también que nosotros pongamos el bloqueo del puerto. ¿Recuerdan? El bloqueo a lo que llaman port security. Entonces, para que nadie pueda conectar ese puerto. No pueda conectarse en ese puerto en específico. Entonces, eso son parte de la seguridad. Entonces, siguiendo con lo que es el análisis del riesgo, es importante, mientras más cosas veamos, para que ustedes tengan una idea de todas las cosas que nosotros podemos controlar. Dice aquí, en una red informática, los usuarios pueden sustituir un dispositivo por otro y conectarlos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles son aquí las amenazas? ¿Quién me dice? ¿Cuáles son esas amenazas que hay en la institución que puedan hacer eso? ¿Quiénes? Vamos a ver, chicos. ¿Cuáles son esas amenazas? En una red informática, los usuarios, cuando hablamos de los usuarios, estamos hablando de los empleados internos de la institución, pueden sustituir un dispositivo por otro y conectarlos. Vamos a ver. Vamos a identificar primero las amenazas. ¿Cuáles son esas amenazas? Vamos a ver, ¿quién me dice? El mismo usuario, profesor, es una de las Cor- amenazas. correcto. Los usuarios, señores. ¿Quiénes son los que entran a una institución y pueden desconectar un dispositivo, conectar otro? ¿Quiénes son los que tienen esa posibilidad? Son los usuarios, los empleados de la institución. Entonces, los usuarios. Esa es la principal amenaza. No hay nadie más porque usted como cliente, usted no va a poder entrar a un data center, ¿verdad que no? El cliente no puede hacer eso. Es un empleado. Y recuerden que el 70% de los ataques ocurren dentro de la institución por empleados. El 70%. A ellos se les hace más fácil porque es que ellos trabajan ahí y saben las vulnerabilidades en cuanto a los controles. Por ejemplo, usted pone una cámara
pero el empleado sabe cuál es el punto ciego de esa cámara en algunos casos, si tiene un punto ciego, ¿cierto? Eh, si hay vigilancia en circuito cerrado, ustedes saben que a veces hay empresas que tienen vigilantes que vigilan la cámara, monitorean la cámara, mejor dicho, pero en un momento determinado hay un cambio de turno y el empleado que sabe eso, el empleado dice, "Ah, no, pero espérate, a las 12 hay un cambio de turno, hay uno que se va a comer y en el que el otro vuelve, pasan 15 o 20 minutos, y ahí yo puedo acertar o cual cosa. Siempre los controles generalmente se ponen pensando en los empleados, porque el empleado que tiene tiempo ahí, se pasa 8 horas trabajando ahí, tiene 8, 10 años trabajando ahí, él conoce todo, todo lo conoce. Entonces, por eso es que los ciberataques muchas veces, el 70% ocurre con empleados de la institución o con un relacionado, puede ser un outsourcing. Los outsourcing son empleados externos, subcontratados, que van a la institución a realizar trabajo. Entonces, en todo sentido, el que está dentro de la institución que puede hacer eso. Entonces, ya sabemos que son los usuarios de la amenaza. Ahora, ¿qué puede ocurrir si un empleado puede sustituir un dispositivo por otro? Es decir, yo puedo quitar una computadora y conecto mi laptop, por ejemplo. O puedo quitar un servidor y conectar mi laptop. ¿Cuáles son las cosas que pueden pasar ahí? ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué puede hacer un usuario conectado en una red? ¿Qué puede hacer? Extraer información de la empresa. Sí. Oiga, tan sencillo como eso, extraer información, ¿cierto? Él puede hacer eso y él está conectado a la red, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué otra cosa él puede hacer? Él puede sabotear un sistema, sabotear los sistemas. Recuerde que después que usted está conectado a la red, usted puede sabotear y muchas veces usted puede hacer muchísimas cosas. ¿Qué otra cosa usted puede hacer? Eh, Borrar información. Usted puede hacer eso, ¿verdad? Si no hay una seguridad, ¿entiendes? Si no hay una seguridad fuerte, se puede borrar información. Entonces, y pueden suceder mucho más cosas. Recuerden que cuando estamos haciendo el análisis tenemos que sentarnos tranquilito y poner todas las probabilidades encima de la mesa. Y eso van a ser nuestros riesgos. ¿Ok? Eh, pero estas son los principales riesgos. Extraer información, sabotear los sistemas y borrar información. Y también usted puede copiar un malware, si usted quiere, ¿verdad? Usted puede dejar un troyano ahí, dependiendo. O sea, todo eso puede suceder. Ahora bien, tenemos el otro caso. En una red informática, los paquetes de información salen a la Internet sin ningún tipo de seguridad. ¿Verdad? Entonces, vamos a poner un poquito grande. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son esas amenazas que existen, que pudieran existir en el caso de que la información saliera de manera, digamos, sin ningún tipo de control? O sea, usted no tiene un firewall debidamente configurado, usted no tiene un antivirus. Dígame una amenaza. Vamos a ver.
Recuerden que cuando la información puede salir sin ningún tipo de control, si la información sale sin control, se supone que también puede entrar. Entonces, ¿cuáles son las amenazas que existen en caso de que no haya un buen firewall ni un buen antivirus? Bueno, la amenaza puede ser un virus, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué más puede también ocurrir un ciberataque? ¿Cierto? ¿Qué otra cosa puede suceder? Virus, ciberataque, robo de información, secuestro de información, etcétera, etcétera. Pueden suceder una serie de cosas. Entonces, esas son las amenazas, ¿verdad? Entonces, en el caso de que suceda el virus, ¿cuál es el riesgo? Infección de la computadora, Infección. ¿verdad? Infección de la computadora o de los sistemas, porque a veces también la red de los sistemas. ¿Qué otra cosa puede? Eh, expropiación de la data. Sí. ¿Qué otra cosa puede ser? Borrar, eliminar la data y mucho más. Entonces, todo eso puede ocurrir y de eso es que debemos cuidarnos. Recuerden que cuando tenemos un firewall debidamente configurado, recuerden la configuración que hacíamos con los firewall, lo que tiene que ver con las reglas de entrada y salida, donde bloqueábamos los puertos, ¿verdad? A través del firewall y también nosotros bloqueábamos algunas aplicaciones que tenían conectividad a través de la internet. Todo eso era seguridad, señores. Y todo eso nosotros lo vimos igual como el bloqueo de puerto. Entonces, en un centro de cómputo, los usuarios o trabajadores pueden entrar con diferentes dispositivos digitales, tales como laptops, memoria USB, disco extraíble, etcétera. Eso es un problema. Eso hay que controlarlo en las instituciones obligatoriamente. Usted no puede permitir que un empleado entre con una lacto a su puesto de trabajo, ni tampoco con una memoria, ni un disco extraíble. O sea, ¿para qué? O sea, ¿para qué puede entrar un empleado? ¿Para qué? Un disco duro suyo, de su propiedad. Ahora, si es un disco duro de la institución, que usted lo usa para hacer backup y demás, ¿verdad? Y se supone que usted lo va a usar en el momento con la autorización de alguien. Entonces, pero algo suyo, no, no es necesario. Entonces, ¿cuáles son las amenazas? La amenaza aquí son los usuarios de la institución, ¿cierto? Los usuarios son ellos los que llevan sus lactos y su asunto. Ahora, ¿qué yo puedo hacer con un lacto, una memoria, un disco extraíble, una lacto? Puedo extraer información, extraer información. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo conectarme a la red en caso de que no tenga seguridad de puertos. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Vamos a ver. Puedo Puede infectar suplantar. la red, puede infectar ¿Cómo? la red también con virus. Puede
infectar la red con virus también o los equipos. Exactamente, En caso de que sea malicioso. Eso es infectar la red porque recuerde que usted va a colocar otro dispositivo, pero muchas veces usted no toma los controles para desinfectarlo, ni mucho menos. Y cuando viene a ver usted, ¿verdad? Le mete un virus a la red. Hubo alguien que habló junto con Leonardo, que hablaron los dos juntos. ¿Qué usted dijo para... Vamos a ver. Hubo alguien que habló junto con Leonardo, ¿verdad? No, maestro, yo no hablé, fue otro joven que habló, porque a mí se fue la luz y ahora porque llegó. Ah, bueno, ok. Ok. Bien. Entonces, otro riesgo que no lo dijimos, que usted puede suplantar un equipo por otro, es decir, una computadora por otra, y dejarla ahí hasta por días. Cuando viene a ver, eh, él está recopilando información de una base de datos, de donde sea, y usted ni cuenta se da, o sea, la institución ni cuenta se da. Entonces, eso es la importancia de establecer controles para que ese tipo de cosas nunca sucedan. Tenemos otro caso, una empresa con varios departamentos no tienen la red segmentada. No tiene la red segmentada. Y yo creo que eso lo vimos más arriba, más arribita. Entonces, si yo no tengo la red dividida, recuerden que nosotros estuvimos hablando ahorita o en la otra clase, se me puede infectar si la red toma un virus, pues obviamente si no la tengo segmentada, el virus va a prosperar rápidamente en toda la red. O sea que en lo que yo vengo a darme cuenta, ya tengo ya todo infectado. Sin embargo, cuando yo la tengo segmentada, él va a tener que ir abriendo puerta por puerta para poder entrar a cada uno de los segmentos de red. Entonces, es importante que la red esté segmentada porque cuando yo segmento una red, cada red va a tener un router o va a tener un switch, porque es lo que conecta una red con otra, ¿cierto? Entonces, cada uno va a tener su seguridad y va a perder más tiempo el virus para llegar a contaminarme todos los dispositivos que estén conectados a las diferentes redes. Y es probable que yo en ese momento, ¿verdad? Me dé cuenta y tome la medida y pueda cortar para que no llegue a los demás segmentos. Eso es igual cuando usted tiene, por ejemplo, una casa y la casa tiene 10 puertas y en cada puerta, ¿verdad? Usted le pone un candado. Por ejemplo, usted le pone un candado a la puerta de afuera y las puertas que están en las habitaciones, a cada una usted le pone un candado. O sea, el ladrón que entre a su casa va a tener que romper todos los candados para poder entrar a todas las habitaciones. Entonces, es una medida inteligente en cuanto a red. La red siempre hay que mantenerla segmentada. Y aquí, ¿cuáles son las amenazas? En una empresa que varios departamentos no tienen la red segmentada. Hablábamos ahorita que uno de los es un virus. Exacto, un virus. La red le entra un virus, si usted, esa es una de las amenazas. Y entonces, ¿cuáles serían lo que tiene que ver con los riesgos? Lo mismo que pusimos arriba, infección, a poner minúscula, de toda la red. Infección de toda la red. Y de ahí se derivan un sinnúmero de riesgos, como es, por ejemplo, un troyano. Ustedes saben que el troyano lo que es un virus disfrazado de otra cosa, ¿verdad? Usted no piensa que es un virus, pero es un virus.
Otros de los casos que podrían ser sería el famoso ransomware, que es una modalidad que le atrapan la data y después usted tiene que dar dinero para liberarla. Y así hay una serie de más. Podría ser otro eliminar información. En fin, pero todos esos riesgos, miren, son devastadores. Miren, en dado caso, cualquiera de esos, vamos a suponer que se dé un solo de ellos, eso es mortal para cualquier institución que tiene que ver con información, ¿ok? Que la información viene siendo su mejor activo. En una Maestro, y empresa, otra cosa que, sí, sí, disculpe, otra sí, ah, cosa que como amenaza podría ser que se afecte la red completa, una caída de red, porque al no tener básicamente, dependiendo del modelo que se use de red, puede ser que desde la raíz se dañe y todo se afecte en este proceso. Al no estar cementado también, bueno, sí, distribuido pues. sí, y por eso pusimos al principio infección de toda la red. Recuerden que hay virus que cuando toman la red, prácticamente ya usted no puede hacer nada. Usted como dueño de su red, ya usted está inhabilitado porque ellos toman todos los usuarios también. Entonces ya usted no puede hacer mucho con relación a eso. Por eso es la importancia de segmentarla y dividirla. Para cuando tomen una, pues usted pueda salvar lo otro. Usted puede hacerlo rápidamente y activar la alerta, ¿cierto? Aquí tenemos otro caso. En una empresa, los usuarios no tienen la política de cambio periódicamente, cambio de password o contraseña. Ok. Recuerden que eso es importante, la contraseña debe estar como mucho cada 21 días, cambiarla, porque cuando usted pone una contraseña muchas veces, al momento cuando hacen ataques, pues hay programas que buscan coincidencia de las tantas veces que usted ha puesto una clave. Entonces, por eso es importante cambiarla. Entonces, ¿cuáles son las amenazas en cuanto a eso? ¿Cuáles amenazas pudiera haber en cuanto a usted no cambiar la contraseña? Que sea un peligro latente. La primera amenaza, y prácticamente la más importante, siempre va a ser el usuario. El usuario, porque recuerde que el usuario es el que usa esos equipos y el que tiene la contraseña. Ahora, ¿cuáles son esos riesgos de usted usar la misma contraseña siempre? El primer riesgo es que puede ser descifrada, descifrada fácilmente. Puede ser descifrada fácilmente. Ese es un riesgo que usted se está tomando. Cuando usted pone una clave, por ejemplo, usted tiene 10 años trabajando en una empresa y usted pone siempre la misma clave. Aunque, déjenme decirle que cuando la clave es manejada por un servidor, él no permite que usted ponga la misma otra vez. ¿Ok? No lo permite. Si usted, por ejemplo, tenía anteriormente una clave y ahí mismo quiere poner esa misma, no puede ponerla, no se lo va a permitir. Pero recuerden que hay muchas empresas que no tienen esos tipos de controles, sino que usted mismo es que tiene que cambiarla. En caso de que sea así, uno de los riesgos que puede ser descifrada hasta por un compañero, porque a veces un compañero se le pone a usted por detrás y ve cuando usted está tecleando y más o menos puede deducir cuál es su clave. Bien, recuerden que los compañeros conocen muchas veces la forma de cómo nosotros ponemos las claves, ¿verdad? Y recuerden que la clave tiene que ser algo único. Usted no puede
compartirlo con nadie, mucho menos cuando usted le esté poniendo que nadie esté cerca de usted. Correcto, eso es importante. En una empresa de telecomunicación, no tienen política de actualización del sistema operativo. Señores, eso es importantísimo, la actualización. Recuerden que los sistemas operativos, conforme van pasando los días, los meses, van quedando desactualizados. ¿Cierto? Entonces, ahí se abren ciertas vulnerabilidades en el sistema operativo y entonces los ciberatacantes pueden atacar. ¿Cierto? Entonces, esos parchos que hay que actualizarlo frecuentemente, hay que estar pendiente de eso. ¿Ok? ¿Cuáles son las amenazas en cuanto a que un sistema operativo no esté parchado, debidamente parchado? Vamos a ver, ¿qué me dice? Vamos a ver. Bueno, mire, cuando no está parchado, uno de los peligros es un ciberataque. Recuerden que ellos van a buscar esa vulnerabilidad y por ahí van a entrar. ¿Cuál otra amenaza sería? Otra amenaza sería un virus. Hasta cuando usted esté descargando un archivo, ¿cierto? Esos son los dos principales. Y hay mucho más amenaza. Entonces, los ciberdelincuentes siempre andan buscando la cosa más fácil. Un sistema operativo que no esté debidamente actualizado es un blanco perfecto para un ciberataque. Bien. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué puede hacer el ciberataque? Apoderarse de la data. Sí. ¿Qué más puede hacer? A ver, piense. Ya hemos dicho la mayoría, eliminar data o Daño en información. el sistema operativo también. ¿Eh? Daño en todo el sistema operativo. Chato, sabotear el sistema operativo. ¿Qué otra cosa? Son muchísimas cosas. El otro caso es, ya sabemos que que el virus daña la información, se apodera de la información también. Es decir, que todo eso son prácticamente compatibles. Vamos a poner otro para dejar. Recuerden que no estamos poniendo todas las amenazas ni tampoco todos los riesgos, porque pasaríamos la noche entera, sino que ponemos lo que son más importantes según nosotros. Entonces, aquí tenemos otro que dice, en el techo de un data center está cayendo goteras de agua de manera constante. ¿Cuál es la amenaza aquí? Vamos a ver. Daño en daño a los equipos. Bueno, es el riesgo. Ese es el riesgo, sí. Sí, es el riesgo. Es la amenaza. Vamos, ¿quién es la amenaza aquí? El agua, la filtración. El agua, El agua, claro, la gotera de agua. Esa es la amenaza, es el peligro. Bien, ahora, también el techo, maestro, porque al haber derrame puede haber debilidad en la misma construcción. Van dos ahí al mismo tiempo. sí, no, pero estamos hablando
lo que causa el riesgo, en Sí, caso de que en realidad se está especificando. se Sí, sí, el agua. materialice, es el agua. Ahora, lo que suceda de ahí para allá, es aquí que lo vamos a poner porque ahí sería el riesgo. Dígame el que usted dijo primero, Leonardo. ¿Qué No, puede no, no, que pasar? daños en equipos o Daño en, infraestructura o en la daño infraestructura tecnológica. en la infraestructura tecnológica, ¿verdad? También daño en la infraestructura física, ¿verdad? Es el plato, que el plato se puede derrumbar. ¿Qué otra cosa? Lecciones, Puede ah, electrocutar a alguien, puede ser maestro, porque si usted tiene agua en piso y usted hace un contacto en falso, puede estar en peligro. electrocutar a una persona, empleado, a un empleado, ¿cierto? Caída por regalo puede ser. Caída por, por el agua en el piso. Fíjense, miren todos los riesgos que ustedes están diciendo y aún hay más. Y hay un riesgo que uno a veces no quisiera, pero ese es uno de los más importantes, que es el riesgo final, que nadie quiere que eso suceda. Pero cuando se materializa una amenaza, puede, cuando se habla de infraestructura, ¿verdad? Puede haber muerte. O sea que hay que tratar de no llegar ahí, a ese punto. Recuerden lo que pasó en el YC, ¿verdad? Lamentablemente, 200 y tantos muertos simplemente por no gestionar un riesgo de la manera eficiente. ¿Cierto? Ahora bien, aquí tenemos ya el último que dice, en los routers de una empresa, los usuarios pueden entrar sin ningún usuario. Recuerden que nosotros estábamos configurando los usuarios y las contraseñas, recuerden, en los routers. Y eso es una seguridad, digamos, importante porque un router maneja lo que es el enrutamiento de toda la información en toda la red. O sea que es, si el que tiene acceso a un router tiene prácticamente acceso a la red completa. Entonces, ¿cuál es la amenaza en este caso de que los usuarios pueden entrar sin ningún problema? ¿Cuál es la principal amenaza? Vamos a ver. Los usuarios, recuerden, cuando hay algo que involucra al personal interno, empleado, la primera amenaza son los empleados, porque son ellos los que entran a ese router. Ellos son la primera amenaza. Ahora, ¿cuáles son los riesgos? Lo mismo que estaban arriba cuando hablamos que una persona puede entrar, eh, pudieran, por ejemplo, sabotear la red, ese sería un caso. Pudieran también redirigir el tráfico de la data. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Maestro, un alto consumo de data en este caso, porque usted puede llevar una máquina y comenzar a descargar archivos de alto impacto que pueden ralentizar la data en general. Entonces, usted dice ahí consumo de ancho de banda de la red. Puede ser, exacto, el ancho de banda, exacto, de red. Sí, sí, mientras más equipos están conectados a la red, el ancho de banda se ve más afectado. Ancho de banda de la red.
sabotear, redirigir, robo de información también, robo de datos, en fin, señores, un sinnúmero de riesgos que se dan. Este es el número 3. Este es el 2. Ok, muy bien. Entonces, recuerden, vuelvo y les repito que no lo estamos poniendo todos, porque a eso hay que dedicarle un tiempo. Cuando usted está gestionando riesgos, usted tiene que hacerlo tranquilo, imaginarse todo lo que puede pasar. Y todo lo que puede pasar pasa, aunque no pase con mucha frecuencia, pero pasa. Recuerda que hay un principio en ingeniería que dice que todo lo que puede fallar, falla. Todo lo que puede pasar, pasa. ¿O ustedes creen que es fácil sacarse el loto? Pero se lo sacan, ¿sí o no? Entonces, eso es un asunto de probabilidad. Ahora, falta una parte importante aquí. Fíjense, ya nosotros estamos haciendo aquí y tenemos nuestro análisis de riesgo. Recuerden que esa es la primera parte, usted analizar el riesgo. Ahora, ¿cuál es la segunda parte? Clasificar el riesgo según el impacto. Entonces, usted va a leer de todos estos que están aquí, de estos riesgos, y usted va a ir clasificando, ¿verdad? ¿Cuáles son los de mayor impacto en caso de que se materialicen? Por ejemplo, yo puedo ver a simple vista que, vamos a ver, por ejemplo, este riesgo, el número 11, por ejemplo, en el techo de un data center está cayendo gota de agua de manera constante. Entonces, este es un riesgo. Estos son riesgos, señores, devastadores. Por ejemplo, daño a la infraestructura tecnológica, daño a la infraestructura física. El otro, electrocución o electrocutar a un empleado, ya eso es prácticamente, se puede traducir en muerte más adelante, caída por el agua en el piso, o sea, rebalar y posteriormente muerte. O sea, si una empresa tiene estas amenazas, es importante que haga un análisis serio de riesgo. Igualmente este de los routers, esto es el impacto que puede hacer que una gente pueda sabotear una red, que pueda redirigir el tráfico de un data. O sea, usted puede colocar una computadora y puede redirigir la información a ese computador. O sea, eso es también neurálgico. Y aquí hay, por ejemplo, en una red informática los paquetes de información salen, este es también eh, neurálgico, señores. O sea, cuando usted no tiene un firewall debidamente configurado con sus reglas de entrada y salida, no tiene un antivirus, eso es complicadísimo. Ahora bien, una vez que usted clasificó esos riesgos, dependiendo a lo que son con un impacto más devastador para la institución, viene lo que es el control. O sea, poner el control para que eso no suceda. Vamos a ver aquí. Vamos a insertar una columna. Vamos a ponerlo más pequeño, pero no es aquí. Vamos a ponerlo aquí. A la derecha. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a poner al ladito el control. ¿Para qué? ¿Quién me dice? ¿Para qué ponemos los controles? ¿Qué me dice? Para asegurar el buen funcionamiento de los procesos. Puede ser, ¿no?
Ok, mire, para el manejo del proceso. el control es ¿para qué? Para que esa amenaza no se materialice. Sí, para que no se produzca estos riesgos que están aquí. Para eso yo pongo un control, ¿verdad? Y vamos a hacer 2 o 3 para que ustedes, luego yo le voy a subir este mismo documento y ustedes me le van a colocar entonces los controles en cada uno de los casos. Por ejemplo, vamos aquí. En una empresa X, un mensajero tiene que hacer varias entregas en la ciudad. Con un tránsito caótico por motivo de la intensa calor, el mensajero decide no usar el casco protector. Entonces, aquí tenemos los vehículos que transitan, la brisa, etcétera. Y aquí yo tengo los diferentes riesgos que puede pasar en caso de que ese motorista tenga un accidente. ¿Cuál sería el control que me va a evitar todo eso aquí? La protección de tipo fue, o sea, las protecciones de los riesgos, casco, lentes, etcétera. Su Eh, seguridad. esa- Exactamente, mire, recuerde que él se quita el casco aquí. Él se quitó el casco, ¿verdad? Que era el control que él tenía. ¿Para qué? Para evitar tener un accidente que se dé en la cabeza, que se irriten los ojos. Recuerden que los cascos tienen un protector en los ojos y que la ME también le ponga la multa por no llevar casco. Entonces el control que necesita ese mensajero, el control fundamental es un casco protector en la cabeza, o sea, que lo tenga puesto. Vamos a ver aquí. Entonces el casco que él necesita, ¿sí o no? Sí. Mire, con el casco puesto, a la menos le va a poner multa. No se le van a irritar los ojos, ¿cierto? Y, eh, y el amén no le va a poner la multa. Casco protector en la cabeza. En la cabeza, porque recuerden que él tiene su casco, pero es que no lo está usando. Llevarlo en la cabeza. Ok, ya es el control que él necesita para evitar todo esto que está aquí. Y aquí dice, en una empresa bancaria, los usuarios usan la misma computadora mediante un usuario genérico. ¿Y cuál sería el control que ellos necesitan aquí para eso? Vamos a ver. Administración de usuarios, en este caso, de cuentas. Exacto, en este caso, lo que ellos necesitan es la creación de un usuario por persona o por empleados. Ya, es el control, mira, mira qué sencillo. En vez de tener un usuario genérico, ¿verdad? Que mire todos los riesgos que puede pasar aquí por esa situación. Entonces, usted lo que necesita aquí es que la institución le crea a cada cual un usuario. De esa manera, cuando Juan Trucupey se loguee, usted va a saber que fue Juan Trucupey, que no fue Pedro, Juan ni María, porque los usuarios no son genéricos, son individualizados. Entonces, ese es el control que se necesita aquí. Y vamos a hacer este último, porque ustedes van a hacer los otros. En un data center, los empleados del área de tecnología pueden entrar al mismo sin ningún control de acceso.
Miren todos los riesgos que puede pasar por esa situación. Entonces, ¿cuál es el control que debe poner la institución aquí? Algo para regularizar eso, para que no entren como chivos sin ley. ¿Qué es lo que debe tener? ¿Qué debe poner la institución? Yo diría una llave de acceso. Correcto, un dispositivo Por ejemplo, de control de acceso. un carnet. Hay empresas que en el carnet tienen la misma llave de acceso, o sea, como el código. Y al momento de usted colocarlo ya sea en la puerta, que hay un Sí, sensor, exacto, automáticamente puede entrar. exactamente. Entonces, cuando usted coloca ese carnet, usted sabe que, ¿cómo es que él abre? Él abre porque usted tiene una cinta magnética que tiene su carnet. Ahí están los datos suyos como usuario. Y si usted abrió ahí, fue Juan que abrió, o sea, no fue más nadie porque ese es su usuario. Pero yo le dije ahorita que usted puede también tomar el carnet de un amigo y usted, ¿verdad? Entrar. Entonces, ¿qué se necesita también aparte de eso? Cámaras de video. ¿Ok? Para evitar eso. Que yo le tome el carnet suyo y yo vaya, ¿verdad? Entonces yo abra. Y por último, usted necesita también, aparte de esos dos controles, una bitácora o libro de registro. En ese libro de registro, aparte de que usted va a abrir la puerta para entrar, que hay una cámara que vio que usted entró, también va a haber un libro de registro donde usted va a anotar la hora que entró y a la hora que salió del data center. Entonces, mire, esos son controles. ¿Ok? Luego, yo le voy a subir el documento lo voy a subir a la plataforma para que ustedes me pongan entonces cuáles controles van aquí. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer un ensayo para que ustedes me digan este. En una red de datos, las redes no están debidamente segmentadas. ¿Cuál es el control que manda aquí? Para evitar este riesgo. Un antivirus. Un antivirus. Recuerde que si usted no la tiene segmentada, me imagino yo que tiene también un antivirus. Lo tiene, lo va a tener. Puede ser normalización de la red para no redundar con segmentarla. Miren, vamos, analicen esto aquí, miren. Primero, para usted establecer un control, tiene que saber aquí, qué es lo que no tiene. ¿Qué es lo que no tiene la red? Aquí. Lea. Segmentación, que no está segmentado. Exacto. Entonces, se lo dice claro. En una red de datos, las redes no están debidamente segmentadas. Entonces, si no están segmentadas, ¿cuál es el control que yo necesito aquí? Segmentar la red. Segmentar la red. Segmentar la red. Entonces. Segmentar Por la eso le red. dije que no quería redundar con la misma palabra, pero yo dije normalizar. No, no importa. Puede redundar porque es que aquí le va a decir qué es qué es lo que no tiene. Y si es lo que no tiene aquí, pues eso mismo es lo que usted va a poner aquí que se debe hacer. Por ejemplo, mire aquí, para que aprendan a poner el control. Miren, en un data center, los empleados del área de tecnología pueden entrar al mismo sin ningún control de acceso. Ah, pero si no tienen control de acceso, para yo controlar eso, pues yo lo que tengo que poner aquí un control de acceso. O sea, está claro. Y aquí le agregué también esta parte de la cámara, pero con este control, el que me dice aquí que es que no hay. Entonces, no hay control de acceso. Te lo pongo aquí. Ah, bueno, dispositivo control de acceso. Ok, ok, vamos aquí.
En una empresa bancaria, los usuarios usan la misma computadora mediante un usuario genérico, ¿verdad? Entonces, si usan, y ese es el problema, que están usando un usuario genérico, pues el control tiene que ser entonces creación de un usuario por empleados, individualizar los usuarios. Ven, igualmente aquí. En una empresa X, perdón, en una empresa X, un mensajero tiene que hacer varias entregas en la ciudad. Con un tránsito caótico, por motivo de la intensa calor, el mensajero decide no usar casco protector. Entonces, se derivan aquí una serie de riesgos. Tener accidente puede afectar su integridad física, etcétera. Se le irritan los ojos. El AME le puede poner una multa, pero el AME le pone la multa porque él no está usando su casco. Entonces, ¿cuál es el control que necesita él? Bueno, ponerse el casco protector en la cabeza. Ahí va a evitar que le caiga algo en los ojos, porque el casco tiene como un cristal, ¿verdad? El AME no le va a poner multa, porque él tiene su casco. Y en caso de que tenga un accidente, eh, la cabeza va a quedar protegida. Entonces, esa es una forma de usted saber cuál es el control que va a poner. Aquí el enunciado le dice claro cuál es el control. Vamos a ver. Ok. Vamos aquí. Cementar la red, ¿verdad? Vamos a hacer este ya. Dijimos que el otro era el último, pero realmente este será. En una red informática, los usuarios pueden sustituir un dispositivo por otro y conectarlo a la red sin ningún tipo de restricción. Usted ve, aquí no dice exactamente en el enunciado cuál es el control, pero según lo que usted vio, lo que vimos cuando estábamos en networking, cuando estábamos poniendo la seguridad en los puertos, ¿qué es lo que usted tiene que hacer entonces para que ese individuo no conecte su dispositivo en un puerto, en un switch? ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? Recuerdan que yo configuraba mi red, ¿verdad? Con 4 o 5 computadoras, y yo le decía a una computadora en específico, mira, tú tienes que conectarte en el puerto 1. ¿Qué pasaba si yo quitaba esa computadora de ese puerto 1 y yo tomaba una lacto? Recuerden que lo hice con una lacto, y yo intentaba conectar la lacto en ese puerto 1. ¿Qué sucedía? Que no la reconocía porque no reconocía la madre de ese equipo que debía estar conectado por defecto allá. Correcto, correcto. Entonces, porque yo, al momento de yo configurar esa red, yo le dije, mira, es con la MAC de esta computadora. Si yo conecto otra que no tiene esa MAC, no le dé acceso. Entonces, aquí el control sería seguridad en los puertos, o lo mismo que port security en inglés, port security. Security. Ok, por security. Seguridad en los puertos, por security. Es decir, bloquear los puertos para que eso no suceda. Si en una institución la gente entra y conecta en cualquier puerto, cualquier cosa, un dispositivo, entonces es un desorden. Cualquiera puede conectarse, sustraer información, sabotear un sistema, una aplicación, etcétera, robar datos. Entonces, recuerden que nosotros vimos en esa clase cómo nosotros podemos bloquear esos puertos. Bien, bien, entonces chicos, miren, ustedes van a hacer el número 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Es decir, son 7.
6. No, son 13, sí, 7. Entonces yo le voy a subir eso en la plataforma mañana para que ustedes entonces le pongan el control. O sea, los controles. Recuerden que los controles es nada más para que este riesgo no se dé y para que esa amenaza no se materialice y se convierta en riesgo. Entonces, con relación a la tarea, hay mucha gente que falta por enviarla. Vamos a sacar un tiempecito en la próxima clase, el miércoles, para que nosotros... Ajá, adelante. La clase es el miércoles. Sí, el miércoles. Ah, ok. ¿Es día de fiesta el miércoles? No, 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 ¿verdad? no. Sí, No, ah, no, bueno. no. Bueno. Sí, siempre ha sido así. Recuerde que lunes y miércoles. Lunes y miércoles. Y la última clase de este curso va a ser el próximo lunes. Ok, es decir, que debemos ponerlo al día con las tareas para entonces ya el 18 yo publicarle a todos ustedes sus notas en la plataforma. Ok, no quiero que se quede nadie porque somos 25, quedamos 25 y quiero que los 25 terminemos felizmente este curso. Entonces, el lunes nosotros vamos a hacer un review de las tareas que están ahí. Podríamos hacer 2 o 3, así que va a ser algo importante por si alguno tiene alguna duda, ahí quede todo aclarado. Así que, nada, buenas noches, que tengan buen provecho y nos vemos el próximo miércoles con Dios mediante. Gracias, igual, profe. Buenas noches, igual, profesor. Eso es bueno. Igual, bye. Igual.